Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio número 51 y déjales digo, vengo regresando de Bogotá, Colombia, exhausto, pero de la mejor manera. O sea, me encantan viajes donde sientes que lo diste todo. Y no nomás porque lo di todo, sino... disfruté tanto el tiempo. Disfruté tanto The Summit, que fue el evento al que fui. Estar en la iglesia Euforia en su tercer aniversario. Conocer a un montón de gente que escucha el podcast. Y fue un tiempo increíble. Pero también una de las cosas más, que voy a atesorar fue que fueron de mis mejores amigos este evento. Entonces, hubo 2-3 noches que platicamos en el cuarto de hotel. Porque no nomás nos podemos ver en la conferencia. O sea, ya regresando al hotel, ya terminamos yéndonos al cuarto y platicando hasta las 2-3. Una noche fue hasta las 4 de la mañana, solo para despertar a las 8, porque empezaba la conferencia. De mucho crecimiento, tanta sabiduría de estas voces. Y pues como iba a tener al mismo tiempo en un cuarto a Andrés Speaker, Esteban Grassman y Taylor Barriger, tuve que poner un micrófono y pedirles, por favor, podemos grabar un episodio de Armadillo. Entonces dijeron, sí, está bien. Y decidimos que el tema que nos apasiona a los 4 era predicación. Entonces yo honestamente pensé, va a durar unos 50 minutos, va a ser un episodio. Pues no, platicamos por 3 horas completas. Entonces, hasta que se trabó el celular, literal, ya en los últimos minutos se trabó el celular y ya no pudimos grabar más. Pero es una muy buena plática. Estoy muy feliz que pudimos captar esto y ahora poder compartirlo. Entonces déjenles explico lo que vamos a hacer. Voy a dividir esta conversación en 2 partes. Van a ver que hablamos de 2 diferentes cosas en las primeras 2 horas. Luego va a haber más o menos 1:20 de contenido exclusivo en Patreon. Entonces también lo voy a dividir en 2 episodios. Entonces, para todos aquellos apoyando Armadillo en Patreon, que si no sabes qué es, Patreon, patreon.com/Jesiah Hansen. Si vas ahí, vas a poder ver una página donde puedes apoyar económicamente este podcast. Entonces, para todos aquellos apoyando con más de $5 al mes, van a recibir contenido exclusivo mensual. Entonces eso significa algunos podcasts extras, algunas fotos de detrás de cámaras, a lo mejor algunos live streams o aún unos videos donde de vez en cuando grabo un video y lo voy a postear ahí. Y eso es para agradecer a la gente que está apoyando de manera significativa este podcast. Entonces, si tú quieres escuchar las partes que terminé excluyendo de esto, que les digo de una vez, la segunda parte de lo exclusivo, Andrés decide interrumpir la conversación y nos pide a cada uno criticarnos. O sea, dice, critiquen mis predicaciones, que es algo en lo que yo puedo mejorar. Y tuvimos que criticar a Andrés Speaker. Y luego a mí y a Esteban y a Taylor hicimos esta dinámica donde nomás apuntamos ahí, esta es una cosa donde tú puedes mejorar. Entonces, si tú tienes un poco de morbo y quieres saber qué se dijo de cada quien, ahí está en patreon.com/Jesiah Hansen. También sale aquí en la descripción del podcast. Entonces, igual pueden ver qué más hay por ofrecer por ahí. Entonces, muchísimas gracias y esto es parte 1 de Predicadores. Disfruten. Oh, yes. Oh, for the patrons. Yeah, patrons. Va, entonces tenemos 2 pastores, principales, y yo y Taylor, que estamos más como asociados. ¿Sí? Y a mí me gustaría primero comenzar con ustedes dos, los principales. ¿Qué tan central
es la predicación para su iglesia? Como qué tan importante es predicar, o sea, la predicación, es un pilar, es algo que hacen, ¿qué tan central es para ustedes? Pues para mí es muy central. No solo para mi iglesia, creo que para la iglesia. Porque Jesús decidió salvar a la humanidad a través de la locura, tú lo mencionaste, a través de la locura de la predicación. No la locura de nuestra liturgia, aunque es importante, no la locura de nuestros sistemas, aunque son importantes, pero a través de la locura de la predicación. Entonces creo que en mi caso yo sí le he puesto mucha atención a eso y estamos tratando de levantar mejores predicadores, trato de ser mejor en eso y para nosotros es muy central. Es más, nuestro crecimiento principal en nuestro caso viene muy pegado a el hecho de que gente que nunca conectaba con la palabra de Dios la puede empezar a entender y a crecer en eso. Entonces, este es nuestro caso. Yo te escuché una vez, Andrés, decir que en la iglesia nuestras iniciativas es como un ejército. Entonces tienes los de tierra, y tienes los marítimos, y luego tienes los de Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea. Y asemejabas la predicación como ese elemento de Fuerza Aérea, Sí. que es la que pues, obviamente produce más, tiene más efecto, ¿no? Sí. Pero la pondrías por encima de todas las otras iniciativas dentro de una iglesia. No, pero las demás iniciativas no tendrían razón de ser si no se predicara el evangelio. Porque al final de cuentas, Jesús dice, vayan y hagan discípulos enseñándoles. O sea, habla de bautizar y todo, pero sí, Pablo incluso dice acerca de revelar el misterio de la verdad. Entonces, tú puedes tener voluntarios alrededor de enseñar una filosofía, no va a salvar a nadie. Una cultura. Puedes tener una cultura alrededor de vender un producto, pero no va a salvar a nadie. Entonces, todas nuestras iniciativas y voluntarios y todo es alrededor de gente conectándose con la verdad de Jesús y de sus buenas nuevas, ¿no? Creo. Entonces, ves la iglesia siempre, nunca perdiendo el elemento de la predicación en el formato que lo manejamos actualmente. No sé, Taylor, o sea, a ver, formatos cambian, ¿no? Pero declarar el evangelio, declarar la verdad, yo no veo que nunca deje de existir en la iglesia. Es algo muy interesante. Yo tengo yo soy obviamente alguien que junto con ustedes peleamos para afilar la metodología y de cómo entregar la palabra. O sea, creo que trabajamos duro en eso. Sí. Pero he tenido que lidiar, wrestle, luchar con la realidad de que mucha gente quizás no va a recordar lo que predicamos el domingo. Muy bien, wow. Digo, yo escuché una estadística, no sé qué tan real sea, creo que fue Craig O'Shell, y él decía, puedes predicar el mismo mensaje 4 semanas seguidas, y para la 4ª semana ni el 50% de la comunidad se iba a dar cuenta. Pero hago esa pregunta. ¿Será? Pero hago esa pregunta. Hago esa pregunta. Pero ¿te acuerdas, quizá no del mensaje, pero del día que conociste a Jesús a través de una predicación? 100%. 100%. Ese es mi punto. No, por eso. Entonces, Pablo habla en Romanos 1:11. Dice, ¿cuánto anhelo estar con ustedes para poder transferirles o impartirles un don espiritual y recibir de ustedes sus dones espirituales? Muy bien. Entonces, eso habla de que cuando nos juntamos hay una impartición que no es de una dirección, es múltiples direcciones. Muy bueno. Entonces, yo creo que de la misma manera, lo importante no solamente es el arte de entregar un buen speech, la palabra, sí, sino es el espíritu detrás de cómo, o sea, ¿qué tienes adentro? Muy bien. Cuando lo das. Muy bien. Sí. Porque la gente recuerda más el espíritu que la palabra. Totalmente. Sí, como, bueno, yendo a efecto por Que ahora es conferencia más vida. y ahora es conferencia más vida, pero naco. yendo a efecto por ¿cuántos años fue efecto y luego ya se cambió? ¿Como 7, 8 años? 8 años y este fue el 9º y el que sigue es el 10º. Entonces
escuchándote a ti por 7 años, creo que falté el primero, pero yendo cada año, hubo un giro bien grande en tus predicaciones. Wow. Como, o sea, hubo como que, sí, flashy, chido, Andrés, de la nada, y no sé si fui yo el que maduró, o si, no sé, hubo algo que no. Pero, o no sé qué fue, pero de la nada hubo más peso en las predicaciones que dabas. Wow. En la conferencia. O sea, fue de que, wow, o sea, Andrés dice, o sea, está pegándole a la religiosidad, ¿no? Y wow, nadie dice lo que Andrés dice de las iglesias y, qué chistoso. Y luego de la nada hubo como que un giro de que lo que dice, o sea, hay sustancia detrás. Hay peso. Entonces, no sé, Peso. no sé, o sea, sé que pasaste por cosas en medio de esto, pero ¿cuánto han sentido ustedes como el peso, el fruto, el espíritu detrás? Obviamente tiene que ver, pero ¿cómo o sea, tienes que pasar por... Eso es muy fuerte, o sea, yo creo que sí pasas por cosas que te hacen crecer, que te hacen madurar. En mi caso, ese cambio que tuviste fue un profundo quebranto personal. Amén. Yeah. Entonces, mi abuelito decía, yo no confío en nadie que no haya sido quebrado. Wow. Porque no hay profundidad a su esencia. Entonces yo he pasado y yo creo que sigo pasando, y por la gracia de Dios seguiré pasando por quebrantos que me quiebran, pero que no me destruyen, que me quiebran y lo que me quiebra me hace mejor. Y sí, eso sucedió. Y yo creo que tuve una transición de tratar de decirle a la gente en qué estaban mal y en qué tenían que mejorar según mi perspectiva, a tratar de construir sus vidas. Yeah. Entonces hubo esos dos elementos. Una es, tengo un quebranto, vivo con un quebranto, así que hablo desde una realidad personal. Y dos, no me interesa hacerte sentir mal de tu problema o corregirte, me interesa construirte. Y creo que eso fue un shift, un cambio muy profundo en mi Que vida. es de gracia recibida, Ajá, gracia das, exacto. ¿no? Y es el espíritu tuyo que dice, sabes que tengo compasión sobre ellos, no quiero destrozarlos, Eso. porque es tan fácil destrozar a alguien con la prédica. Yeah. Es tan fácil. Uy, Yeah. súper. Y abusar y manipular así, y funciona. Yeah. Pero no llega a la distancia que queremos, ¿no? Ya, wow. ¿Tú dirías que predicas tus mejores mensajes cuando estás en el quebranto o después del quebranto? Amén. Cuando estás atravesando. Bueno, yo creo que... Yo he sentido eso en lo personal, como que los mejores mensajes o a lo mejor nomás los sientes más cuando estás atravesando tú mismo, ¿no? Y no recuerdo quién escuché decir esto. Cuando escuches a tu pastor predicar muy bien, ora por él, porque está atravesando algo. Yeah. Wow. Y creo que tiene algo de verdad. Sí, creo que también tienes que... Ahora el ejercicio que yo he aprendido de eso es que no tengo que estar pasando un mal momento en mi vida para predicar con pasión. Yo Sí. puedo buscar quebrarme ante la palabra que voy a predicar. Quebrarme ante la verdad que Dios me está hablando antes de querer enseñarla. Quiero que me quiebre a mí. Quiero que me ¿Cada semana? Sí, que me corte, quiero que me corte. Entonces, si voy a predicar algo Ah. y yo siento que no estoy haciendo contacto real con ese pasaje, solo es teórico, yo lo trato de orar. Y lo trato de orar por la gente. Y lo trato de orar, y trato de tocar místicamente, pero es muy espiritual esa verdad. Wow. Y a veces no se oye muy, se oye muy glamuroso, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero a veces es una oración de 5 minutos. Entonces se ve muy agotante. No es agotante. A veces, honestamente, Esteban, es más decir así como, Jesús, yo necesito sentir lo que está pasando aquí en esas páginas. Quiero... Yeah.
Me explico, quiero tocar esta realidad. Entonces, internalizarla, ¿no? Sí, Como, y a veces simplemente oro el versículo 2, 3 veces. O sea, depende de qué pasaje es, qué situación es, simplemente es una oración, a veces es un canto, Sí. no es tan complicado, Yeah. solo es hacer un tiempecito para decir, necesito conectarme con esto. Entonces me imagino que... ¿Qué cosa, por ejemplo, prediqué recién acerca del plan B y plan A? Y cuando iba a predicar, yo tuve que preguntarme, ¿qué momento en mi vida eso. yo he sentido que estoy en un plan B? Eso. ¿Y qué me ha frustrado? Entonces yo me conecto emocional y espiritualmente Claro. Eso. con lo que voy a decir y cómo a mí me quebró. Porque eso es ya de Eso lo es. profundo llama lo profundo. Yeah. ¿No? Yeah. Donde ya trasciende todo lo demás y son, como dice Jesse muchas veces, son cientos de pequeños mensajes del espíritu a cada alma, ¿no? De tu espíritu a su espíritu. Y toca fibras que no podrías tocar con un mensaje bien elaborado, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, bajándolo algo, un ejemplo práctico, si alguien va a hablar de enfoque, ponte enfoque en Dios, ¿no? Sí. Te haces tú esa pregunta a ti, ¿en dónde estoy desenfocado yo? Puede... O te la predicas, por así decir. No, para mí no es una fórmula, simplemente busco, puede ser a través de una pregunta personal, a través de oración, a través de incluso hablarlo con Kelly. A veces tengo que preguntar a Kelly, oye, que le iba a predicar de esto, ¿qué cosas en nuestra vida o qué pudiera yo relacionar con eso? ¿No? Entonces a veces es una conversación, o sea, no hay una fórmula, pero simplemente trato de romper solo el contacto teórico y mental a tener un contacto personal de corazón con lo que voy a predicar. Muy bien. Pero yo quiero preguntarle a Jesse, tú eres de las pocas personas que casi siempre que predicas, últimamente también, me sacas lágrimas sin querer, se me salen. Y creo que tú haces, no sé qué haces o qué pasó en tu vida, pero también tienes una conexión más profunda que solo lo que estás hablando. Yeah, sí, no, o sea, no, creo que mucho tiene que ver con el proceso de saber dónde estoy y quién soy. Wow. Que en los últimos 2 años fue una lucha muy fuerte, o sea, saber, ok, estoy comprometido a este equipo, a esta ciudad, a este momento, porque mucha de mi, no sé, los 20s, fue como que todo es como que, ok, un día voy a estar aquí, un día voy a estar allá, un día voy a estar haciendo esto, y como que, no sé, hubo un proceso fuerte para cuando cumplí 30 años de, ok, ese no es el plan, Dios no me ha dado luz verde. Wow. O sea, no creo que sea un nunca, no sé, pero lo rendí. Wow. Entonces, tengo una teoría, de hecho quería hacer un episodio de esto, pero creo que lo puedo dar aquí. Lánzalo. Acerca de bautizar nuestra relevancia, así le quería llamar. ¿Ya? Entonces, una predicación relevante, y hay un montón de conversaciones muy tontas acerca de lo que es la relevancia. Puedo nomás robarte rapidísimo lo que escuché una vez que tú dijiste de relevancia, que relevancia no es estar a la moda. No. Entonces, para una familia de 4, comprar un Porsche de dos asientos fue uno de ustedes dos, no sé quién le dijo. Escribí el prólogo para Pastor Robert Barger. Sí. Ya, ahí fue. Que es genio, ¿ah? Yeah, que relevancia es comprar la minivan de mamá. Sí. ¿No? No es lo cool. No es cool. Entonces relevancia no es sinónimo a cool, sino relevancia es resolver el dolor que Esteban predicó hoy, brillante de eso. Entonces en predicación queremos afilar nuestra hacha, ¿no? Queremos que tenga filo nuestra predicación. Y estaba pensando en la historia de Elías con los profetas y el profeta que se le cae la cabeza del hacha, ¿no? Que está, o sea, cortando el árbol, se le acaba el filo, se le sale la cabeza del hacha y cae al agua, ¿no? Y lo pierde. Pierde la herramienta para hacer crecer lo que estaban construyendo, que templo, hospedaje, todo lo que estaban haciendo, ¿verdad? Que es brillante todo eso. Pero luego estaba pensando como
a veces queremos nomás enfocarnos en afilar el hacha. Oh. Y queremos nomás seguirle sacando filo. Pero creo que es necesario dejar morir todo lo práctico, todo lo relevante, lo fregón que hemos aprendido a hacer, todo lo práctico, el sistema, o ese es mi mapa de predicación, o ese es mi estilo. Y esto a lo mejor aplica a cualquier cosa que consideremos relevante hacia la situación, ¿no? Entonces tienen que morir para que Dios lo resucite de cierta manera. Entonces, ¿cuál es el bautismo? Es lo metes al agua y sale, y es la representación de morir y resucitar en Cristo. Y creo que tenemos que bautizar nuestro talento, lo que usamos para cortar o avanzar en la vida, o sea, lograr construcción, logros, etc. Entonces, en predicación, creo que algo que pasó en los últimos 2 años, a lo mejor agregándole peso, yo no pasé por algún tipo de crisis ni nada así, aunque sí, pero no, o sea, no al nivel que yo veo que algunas personas pasan. Yo creo que todavía eso a lo mejor viene en el futuro, no sé, pero hasta ahorita no ha pasado eso, pero definitivamente pasé por algo donde fue como que, todo lo que yo sé de predicación tiene que morir. Wow. Y tengo que dejar que Dios lo resucite de alguna manera. Wow. Entonces... Ahora, ¿qué piensas? Porque yo creo que la Biblia tiene peso por sí sola. Y el Evangelio tiene peso por sí solo. Sí, de hecho. Entonces, y creo que lo que estamos hablando ahorita es de nuestro espíritu transmitir el peso de la verdad que estamos enseñando. Pero creo que la palabra y la Biblia tiene peso por sí sola. Entonces, ¿será que a veces no tenemos clara la verdad que estamos enseñando? Muchas veces. Porque si estuviera clara, tendría peso también por sí sola. Y si le añades el peso de la claridad y autoridad de la palabra al peso de una vida quebrada ante la palabra, podríamos ver todavía más impacto, ¿no? Sí, yo veo mucho el tema de peso y me frustra porque he notado que alguien como mi padre, alguien ya mayor en trayectoria con la Biblia y el ministerio, pueden subir y decir, la Biblia dice, y todos lo compran porque hay un peso ahí. Totalmente. Pero yo subo y digo, la Biblia dice, y todos me van a mirar, ¿dónde? Sí, wow. Entonces yo tengo que citar, tengo que leer, tengo que comprobar. Entonces mis mensajes van a tardar 10 minutos más en tiempo que las de mi padre. Porque él tiene la credibilidad de la trayectoria que yo no tengo. Wow. Y eso es parte de lo que tú dices. Él ya ha experimentado tanto más que yo, que la gente lo va a ver. Hay un peso del evangelio que él carga que yo no. Pero ¿crees que también son décadas de tu papá de hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo? Rightly dividing the word of God. Correctamente dividiendo o estudiando la palabra de Dios. 1000%. Entonces, décadas de hacer eso. Y la gente dice, él por décadas ha estudiado y explicado la palabra correctamente. Pero no es algo que es no es data, no es conocimiento, no es sabiduría, no es conocimiento, es espíritu. Wow. Yo creo que se transfiere espiritualmente de una forma que es inexplicable. Pero es de un espíritu, de lo profundo a lo profundo. Y cuando alguien como tu papá, o tu papá Jesse también, hasta tu papá cuando sube, tiene algo, Esteban, hay algo de las cicatrices de la vida que yo aún no tengo. Y cuando hablan, es otra cosa. O sea, creo que lo que estoy tratando de decir es, creo que es el espíritu y la palabra. Y yo creo que la palabra tiene peso por sí sola. Sí. Pero el testimonio de la palabra es... Pero por eso lo que estoy diciendo. Por eso es el espíritu y la palabra. Entonces yo creo que se requieren los dos. Entonces para mí no solo es el peso del espíritu que está haciendo en tu vida en relación a esa palabra que puedes transmitir, pero es también adecuadamente que la palabra tenga el peso y el lugar que tiene que tener. Entonces yo creo que por un lado tenemos que ser muy reales con nuestro corazón y nuestra conexión a lo que estamos enseñando, pero también ser buenos en claramente dividir
y enseñar lo que enseña la Biblia. Claro. Pero eso va mucho más profundo que el momento de exponer. Ah, ¿no? sí, porque exponer para mí sería el arte de decirlo. Sí, pero al dividirlo viene una trayectoria mucho más Yes. en lo privado, en lo Sí. íntimo. Yeah. O sea, ¿no? Sí, el peso. Yo tengo una historia de eso del peso. Que creo que habíamos cumplido un año como iglesia. Un año, ¿no? Y fue nuestra mega celebración de un año. Y es bien raro voltear hacia atrás y decir, qué locura es decir. O sea, hicimos tazas para toda la iglesia y una locura. Pero bueno, el caso es que prediqué de Dios ha sido fiel. ¿No? Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno. Y estoy hablando de 365 días de iglesia, de fidelidad de Dios, ¿no? Y Dios ha sido fiel. Y para mí, pues según yo, estuvo buenísimo, ¿no? Yeah. Semana siguiente, estamos en la sala. Por primera vez me tocó la oportunidad de estar en la sala con el hermano Wayne Myers. Oh. Estamos Arlen y yo platicando con él. Y nos cuenta 2 horas y trae historia tras historia, tras historia, tras historia. Y habla y se sienta su esposa junto a él en el sillón donde caben los dos todavía. Y él está hablando de la fidelidad de Dios. Y salimos de esa reunión y me volteé a ver a Arlen y me dice, Dios, qué fiel es, ¿verdad? Como que le cayó el peso del 20. Wow. Según yo lo había predicado brillante en 4 reuniones días antes. Y escucharlo de labios de hombres con ese peso Yeah. trae un contexto diferente. Ahora, con eso dicho, Taylor, ¿crees que tu papá, fuera de la iglesia, en algún otro grupo que no conoce a tu papá, se transmite exactamente lo mismo? Buena pregunta. ¿O ya se ganó la confianza de 30 y cuántos años? Bueno, en ministerio como que 45. Creo que obviamente en la iglesia la fama de lo que ha hecho le da más credibilidad, sí. Yeah. Pero cuando está con alguien que no lo conoce, y lo observo siempre, lo tratan de una forma que es inexplicable. Y es una... Porque él es, en inglés es unassuming, como que muy detrás de escenas. Él no va a demostrar que él es Pastor Robert o No alguien saca así. las cartas. No saca las cartas. Es muy detrás de escenas. Pero igual hay algo que la gente dice, ¿y qué onda con él? Yeah. ¿Quién eres? Wow. ¿Por qué hay algo de ti? ¿Qué te hace diferente? Y eso lo veo constantemente con él. Eso significa, en mi percepción, que tu papá tiene una vida privada con Jesús muy fuerte. Porque es Mateo 6. Tu padre que te ve en lo privado Yeah. te recompensará en público. Yeah. Y creo que cuando en público tienes un peso así, Sí. es porque en privado tienes una conversación que nadie más está escuchando Right. con Jesús. Entonces, yo creo que estudiar la palabra en privado, hablar con el autor de la palabra en privado, tener tus propios luchas personales con Jesús en privado, produce un peso público. Entonces mucha gente quiere el peso público sin tener la lucha privada. Entonces estamos hablando de Jacob, ¿no? Yeah. Jacob luchó en privado con Dios. Sí. Pero en público, Dios, o sea, Yeah. Dios pudo darle la capacidad de ser papá ahora de un José, un liberador. Tuvo los primeros 10 un caos de hijos. Caos. Pero tiene una lucha en privada que José nunca vio, pero José pudo experimentar papá de una manera que sus otros 10 primeros no lo pudieron experimentar. Wow. Mi punto es que hay conversiones en privado y luchas en privado con Dios. Lectura, estudio de la Biblia en privado, que todo predicador, si tú quieres predicar en un púlpito y tener la influencia y la claridad y la autoridad espiritual que tú ves en otros, sin tener la preparación, la oración y la lucha con Cristo que ellos tuvieron, para mí es avaricia espiritual. Es una ilusión, Wow. me explico, efímera, superficial. Yeah. En los últimos 2 años empecé una trayectoria en lectura, ¿no? No leía nada y luego de la nada
no sé, hubo como que una gracia y empecé a leer sin parar. Y sí noté, más que nada, la confianza. Deja aparte. Es más que una gracia, es un compromiso tuyo. Yeah, Y del compromiso vino la gracia. yeah. Wow. O sea, no fue como que un ave del cielo que cayó sobre ti. Bien dicho. Tú decidiste, voy a leer libros. Yeah. O sea, para que gente esté escuchando esto, o sea, no es que Sí. va a Sí, venir. exacto. No, o sea, no se me apareció un ángel No. y me dio un poder sobrenatural de leer 20 libros al mes. O sea, Tú dijiste, voy a leer, Yeah. sí o sí, Yeah, y compraste libros y empezaste a leer. yeah. Y te leíste que como 100 libros. No. 67. oh, no, sí o no, como 67 en un año. Quería 100. Esa era mi meta. Quería llegar a 100. pero no. Oh, qué contento soy. Pero bueno, sí noté predicando como a la congregación en la iglesia, no hace una confianza detrás de mis palabras. Right. Porque yo ya no estoy diciendo, se me ocurrió esto leyendo tal versículo. Sí, claro. No, esto lo dice gente que con peso y mucho estudio pusieron en un Hay libro. un respaldo. Y ahora yo puedo leerlo y digo, yo no estoy solo acá arriba en la plataforma. Wow. Vengo acompañado de, número uno, mi padre, pero luego tengo a estos teólogos atrás de mí diciendo exactamente esto. Entonces, aun si digo algo controversial o algo que raspe un poquito, no es mi idea, no salió de mi revelación. Sí. A lo mejor yo tuve la manera, o sea, yo pude juntar las piezas para crearlo de esta manera y a lo mejor es original de esa manera, pero al final del día viene con mucho respaldo por Entonces, detrás. hablando del tema de relevancia que mencionaste, que ya dijiste eso, ¿crees que entonces hoy en día hay mucho enfoque en la manera de predicar que en el fondo, el espíritu Yep. y el respaldo 100%. de lo que predicas? Yo diría 1000% sí. Y al tratar de ser relevante, te vuelves irrelevante. Pasó algo. Ya. Pasó algo hace poco. Y no voy a decir nombres ni nada. Dilos. Pero estaba en un evento. No sé, tico. Estaba en un evento y era un evento muy grande. Y el que estaba compartiendo estaba hablando de una forma, predicando elocuentemente en un estadio gigante, 80,000 personas. Wow. Y era un estilo a lo Billy Graham. Perfecto. O sea, perfectamente bien. Palabra fundamentada. Wow. Pero la multitud estaban así, orando. Los perdió. Los perdió. Y yo estaba ahí perdido, como que, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo ahorita? Porque está hablando buenas cosas. ¿Por qué los perdió? Y de ahí me di cuenta. Hay un documental sobre Billy Graham. Ajá. Que él dice que llegó a un punto donde no tenía notas. Oh. Y él empezó a predicar de forma empírica. ¿Por qué? Porque su única propósito era conectar con la gente de espíritu a espíritu. Oh, wow. Yeah. Y obviamente venía de un trasfondo de lectura, de su relación con Jesús, personal y todo lo demás. Y yo vi que a veces estamos tan preocupados por el arte de predicar que ignoramos la intención número uno, que es conectar con el espíritu de la gente. O sea, el propósito de predicar viene siendo más importante que la forma de predicar. Y si estás comprometido con el propósito de predicar, vas a mejorar tu forma. Sí. Pero tu forma no va a ser el fin. No. Va a ser solo un vehículo para el propósito. Eso está bien dicho. 100%. Buenísimo. Y estando ahí me golpeó duro. Porque yo me hice la pregunta. ¿Estoy dispuesto a dejar de lado mis notas para conectar con alguien? Para lograr el propósito. Para lograr el propósito. Porque a veces estoy tan orgulloso de mi arte Sí. que quizás Yeah. pierdo el propósito. También yo estoy orgulloso de mi arte. Correct. Y entre tu arte y mi arte, Oh, man. ¿qué prefieres? Bueno, Ya perdimos a Andrés.
Bueno, recapitulando, porque creo que hay el lenguaje que le podemos dar aquí. Estábamos hablando de dos tipos de pesos. Yeah. Uno es el peso del testimonio, uno es el peso del peso de los años, de la trayectoria. Testimonio. Testimonio. Y tu vida personal. Ese es un peso. Ajá. Creo que existe un peso de la preparación también. ¿Qué es la palabra? Yo diría. Ajá, pero el peso entonces Jesse dice, yo subo y no subo porque hay una preparación detrás de lo que estás haciendo. Subes con ese peso de preparación. Y creo que esa es la línea en donde, porque a lo mejor alguien que dice, no, pues yo no tengo 20 años, ¿cuándo voy a lograr tener ese peso? Pero tienes el peso de la palabra, que es la preparación. Tienes el peso del Espíritu Santo, que muere en todo creyente. Right. Tienes el peso del propósito de la predicación. Y quizá tú vayas a añadirle peso tu trayectoria poco a poco. Sí, eso no te frustres, eso ¿no? le da más. Aún tu testimonio. Sí, por eso. O sea, la vulnerabilidad de quién eres y nomás decir, oigan, yo lucho con esto. ¿Sabes qué me estoy acordando de de eso ahorita? Cuando empecé a predicar de pastor principal, yo tenía 28 años. Y habían varias personas, y son mis amigos, los amo. Hombres y mujeres en la iglesia de 60, 50, 70 años, que ahora se me hacen jóvenes, no porque yo soy tan grande, pero a mis 42 digo, wow, no estaban tan grandes. Yo tenía 28 y los veía muy grandes. Súper. Y me acuerdo que uno de ellos me lo dijo en buena onda, pero sentí raro, pero bien. Okay. Me dijo, le he dicho a mi esposa, o mi esposa me ha preguntado, ¿qué escucharán en Andrés las personas que la iglesia está creciendo? Como que ella no se le hacía congruente que mi prédica fuera tan buena como para que más gente llegara a la iglesia. Y le dice, y en la conversación yo le dije a mi esposa, ¿era un cumplido esto? sí, por eso se me hizo raro. Y me dice, y entonces platicando con mi esposa, yo le dije, creo que es porque Andrés es muy honesto con lo que le está pasando. Sí, That's it. Eso es. Eso. Y dice, eso creo es lo que conecta. Entonces me estaba dando un cumplido de eso y me está diciendo, no predicas tan bien, pero eres honesto y está logrando algo. Buenísimo. Entonces creo que hay una paciencia en el reino de Dios, la gente y Dios, el reino, para que desarrolles tus capacidades si te atreves a ser honesto y hacer el trabajo duro en esa etapa. A mí se me acercó alguien similarmente cuando empezamos a pastorear. Y yo siempre he pensado que gente no tiene que necesariamente confiar en ti hasta que no hayas demostrado pues algo de fidelidad, ¿no? Y alguien se me acercó y me decía, no, como que la razón por la que nos gusta tu predicación es porque se nota que te preparas. Ya. Wow. Como que le inviertes tiempo y como que eso se nota en el mensaje, ¿no? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Que le metes y que regresas al propósito de la predicación y que le inviertes el tiempo. Y creo que hablando un poco de preparación, creo que es un tema importante. Hablando un poco de preparación, hay tantas cosas que uno estudia en preparación para un mensaje que ni siquiera dices. Nunca. Pero te dan a ti la autoridad para sí decir lo que sí vas a decir. Yeah. Sí. Como que le da más peso a lo que sí vas a decir porque puedes responder preguntas que a lo mejor saldrían, aunque no necesariamente te dio la oportunidad de comunicar pues, todo lo que estudiaste, obviamente, ¿no? Y creo que hay un peso en preparación en ese sentido. Ahora, con peso, espíritu, conectando con el cuarto, ¿cómo decides qué predicar? ¿Cómo deciden ustedes qué voy a predicar? Wow. Ahora, ¿es un momento a solas, Dios me dice? ¿O conozco a mi congregación y sé lo que necesitan? ¿O es una mezcla entre los dos? ¿O cómo se ve para ustedes esto voy a hablar? De las cosas más estresantes para mí cuando me invitan a predicar a un lugar es decir de qué voy a predicar. Yep. Me estresa. Yeah. Totalmente. Entonces me encanta cuando me dicen, oye, ¿puedes predicar de este tema? Porque reduce mi estrés 90%. Wow. Pero cuando predico en casa, mi pastor me enseñó varias cosas. Me dijo tú eres como un chef, una mamá, papá en casa
que le prepara a sus hijos en una semana un menú balanceado. Está bueno. Se van a necesitar carne un día, pescado un día. Entonces y dice, y estos son lo básico que una iglesia tiene que tener. Sí. Esto. Sí. Entonces yo en el año, si me quedé sin ideas, pienso como papá y chef. Digo, Sí. nos falta pescado, o sea, doctrina, Sí. nos falta... Buenísimo. Falta omega 3. Exacto, sí. Sí. ¿No? Entonces yo creo que no es... Carbohidratos y azúcar. A veces. A veces. La galleta. Y a veces falta postre. La para ser galleta honesto, ocasional. para ser honesto, ¿no? Entonces yo trato en el año de tener 4, 5, 6 temas básicos que toda iglesia cada año tiene que escuchar. Para mí, por eso, honestamente, y no es porque estás aquí, no es, pero eres de mis predicadores favoritos, porque creo que tienes un balance brutal. O sea, puedes manejarte y moverte entre práctico y profético, ¿no? Yeah. O sea, como que este balance entre... Voy a hablar de excelencia y voy a hablar de unción, ¿verdad? Y puedes traernos de relaciones, pero luego déjame hablarte de la oración. Y creo que ese balance que manejas es genial. Pero todo eso parte desde una perspectiva de que estoy predicándole a la gente. Exacto. Entonces mi pregunta es esta. ¿Predicas lo que tú quisieras escuchar o lo que la gente necesita? De nuevo, entonces es muy buena pregunta. Las dos. Yo predico las dos. Es muy buena respuesta. Y yo añadiría que ubican cuando como están, no sé si o sea, en Ciudad de México o en diferentes carreteras de México, en Estados Unidos, hay avenidas principales y luego hay salidas y entradas a las avenidas principales. Sí. En inglés se llaman exits and on-ramps, Sí. salidas y entradas. Y creo que esto, no me acuerdo quién lo aprendí, pero tú tienes que tener varias entradas a ideas o temas para predicar. Yo antes solo tenía una entrada. ¿Cuál? Era esa, la del menú. Ok. Pero luego decía, pero se acaban las ideas. Right. Entonces desarrollé otras 3 entradas. Empecé a escribir en mi diario de lectura de la Biblia versículos que a mí me pegaron. Okay. Entonces empezaba a tener mi diario. Otra es cuando escucho a alguien más predicar o leo otro libro, inicia una chispa en mí de meditación Muy de bien. esa verdad. Muy bien. Y no necesariamente es que predique su mensaje, aunque se vale tropicalizarlo a tu manera. Tal cual. No copiarlo tal cual, pero hacerlo tuyo. Sí. Casi no hago eso, pero sí dejo que la chispa de ese mensaje me inspire. Entonces Sí. tengo el on-ramp del menú, el on-ramp o la entrada de mi diario, de mi lectura personal, lo que yo quiero escuchar, la inspiración de alguien más. Okay. Y también simplemente ideas random, o sea, random, cosas que de pronto, ¡pum!, de la nada, que me encantaría que todas las predicas fueran así, que estás no sé, martes en la noche, viernes, y de pronto, en 3 minutos tienes el download de todo el bosquejo. Sí. Yeah. Te llega así, ¿no? Increíble. Entonces, eso. es increíble. Sí. Y creo que muchos pastores solo tienen esa entrada. Right. Y se estresan toda la semana esperando esa onda. Y honestamente... Sábado en la noche. Entonces yo diría, tienes Domingo que en tener... la mañana. Domingo en la mañana. en la adoración, ¿no? Entonces, yo diría, tienes que tener varias entradas. Por eso Right. lo digo. Y a Muy veces, bien. honestamente, si no tengo una entrada, pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere decir a la gente? Wow. Buenísimo. ¿Y sientes que es por la edad de la iglesia también? Algo de eso. Porque yo en mi contexto ahorita, 4 años de iglesia, siento que más que otra cosa, no necesariamente predico mensajes que yo quisiera escuchar, sino que más bien, ahorita al menos mi perspectiva es, ¿qué necesita la gente? Sí, te voy a decir un proceso que tuve, y no sé si Taylor y Jesiah, que están como pastores asociados, pero yo tuve un proceso en donde cuando yo predicaba para mi beneficio. No necesariamente lo que yo quería escuchar, sino para mi beneficio. Wow. ¿Que te vieras bien? Que me viera bien, que me abriera más puertas ante la iglesia, ante otros círculos. Entonces lo hacía para mi beneficio, Wow. no para el beneficio de las personas. Wow. No sé ustedes cómo sienten esa tensión a veces cuando predican. Pues definitivamente he tenido la lucha de ganarme la confianza de la gente. Siendo el hijo del pastor, o sea, hay como... Sí, hay un poco más de
Ok, eres el hijo, nepotismo, ¿no? O sea, Claro. solo estás ahí porque eres el hijo. Y el ganarme, no, o sea, yo quiero ser el mejor predicador posible y que la gente pues me apruebe. Definitivamente eso sí está en el chip. O sea, siendo honestos, sí está ahí. Pero siempre, ¿no? Pero, Yeah. o sea, siendo así, sí, realistas y dónde estoy, es como yo no quiero que gente piense que estoy predicando por nepotismo, Sí. sino que me la gané de cierta manera, ¿no? Entre comillas. Sin embargo, una de las grandes cosas que me pegó en esta última temporada fue entender que estoy ahí. Y fue chistoso porque fue con mi hijo. Pasó por una cosa, estaba viendo Daniel Tiger y tienen el rey de Daniel Tiger y llegan, que es como que la caricatura basada en Mr. Rogers, ¿no? Y tienen un personaje que le entrega al rey y cuando se lo entrega se hinca ante el rey y le levanta. Y mi hijo empezó a hacer eso. Cualquier cosa que me traía lo hacía ahí. Porque me hacía reír, ¿no? Entonces él lo hacía de chiste y me traía algo y se hincaba. Y me daba así, agachaba la cabeza y levantaba la mano con el control de la tele o con sus tenis para que yo se los pusiera o lo que sea. Y un día lo hizo y literal, de esas pocas veces que Dios te habla, escuché, así debes de predicar ante la congregación. Con la cabeza agachada y entregando este regalo. Wow. Entonces, es una de mis convicciones que yo no estoy diciendo que le atino cada vez, pero definitivamente Esa es tu meta. mi meta es servirle a la gente. Qué hermoso. Wow. Es que... Siendo honestos, sí está detrás. Quiero ganarme a la que confíen en mí. Es una tensión real, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, yo sé, esa es la postura. Escuché hace años Rick Warren hablando a pastores, ¿no? Dijo, pastores no tienen que hacer un home run cada vez. Qué liberador esa declaración. Yeah. Solamente haz un base hit. Wow. Para los que no saben, es un término de béisbol. Sí. Un home run es como que de un batazo agarras un punto, pero un base hit es solamente primera base. Wow. Que ni siquiera es un punto, pero sí es como que un milímetro de avance nada más. Pero digo, quieres dar un home run, ¿no? Obviamente. Pero- Y lidias con esa... Mi ego quiere un home run. Honestamente, los Instagram están llenos de clips de momentos de home runs de prédicas. Sí, 100%. Entonces todos los predicadores allá afuera dicen, ese tiene que ser mi 100% de predicaciones. Sí, pero no es la realidad. No es la realidad. Y no alimenta a la gente. No. No, y lo loco es que si entiendes eso y tú sirves y tú dices, este domingo voy a dar necesito dar un base hit, la iglesia necesita escuchar esto. De manera muy rara termina, para mí la mayoría de las veces que yo pienso que va a ser un base hit, termina siendo un home run. Yes. Porque el espíritu está como que, ok, ya no tengo que lidiar con el ego. ya no tiene, o sea, no tengo que presumir nada, no tengo que, nadie va a decir, wow, que nos llevó por toda la Biblia en esta predicación. Fue una simple y sencilla idea con un peso atrás de él. Pero yo siento que, digo, y a lo mejor estoy en este proceso yo siento que le robo a la gente. Si por mi falta de preparación nada más me preparé para un base hit. Yeah. ¿Sí me entiendes? Right. O Pero sea, hay veces que tú sabes que ellos tienen que escuchar esta semana que el temor los aleja de Dios y la fe los acerca. Pero, a ver, pero espérame, puedes hacer un home run ahí, ¿no? yo quiero decir que Esteban es un 7 con ala 8. Y ala 8 quiere un home run cada vez. No. Ahora. Acá. Ahora, ¿cierto eso? Pero Todos queremos un Pero home run. espérate. Todos queremos un home run. acabamos Es de hablar. es la verdad. Todos queremos un home run. Ya, pero acabamos de hablar todos acaban de mencionar de la gran importancia de la predicación Ya. en lo que hacemos, que está por no lo queremos decir, pero lo ponemos como superior en lo que es la reunión en sí, o etcétera. Bueno, te voy a ¿Por hacer qué una no vas pregunta. al home run? ¿Sabes qué? Me gustaría preguntarte. ¿Tú qué crees que es un home run en la predicación? Uf. Sí, yo creo que O la sea, ¿cómo diferencia dices, es... ¿cómo dices,
logré un home run. O sea, ¿cómo lo evalúas? Si te vas a la carne, es la reacción, la respuesta. Right. Eso, O sea, las risas, los amenes. Sí, 100%, Sí. 100%. Yeah. La, O sea, la conexión. Las lágrimas al final. El ambiente que hay. Lágrimas al final. ¿Cómo ¿Y no más crees que medimos? ¿No crees que tendríamos que redefinir nuestro home run? ¿Cómo lo medimos, pues? 100%. O sea, es que si vas a decir, ese mensaje fue un home run, pero no se notó el home run completo hasta 3 meses después. ¿Quién quiere hacer eso, pues? Yeah. Right. Digo, estoy siendo súper real ¿Qué aquí. tal? A ver, ¿qué tal Jesús? ¿Qué tal Jesús, Lucas 4, abriendo Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer libertad. Traemos todo el pasaje. Y murmuraron. Yeah. Este es el hijo del carpintero. Yeah. Pero es el hijo de Dios haciendo un home run Total. en su pueblo y la reacción fue es el hijo del carpintero. Right. Entonces tenemos que redefinir lo que es un home run. Ya. ¿Qué es? Yeah. Yeah. No. Ahora, hablando carnalmente. Pero vámonos a la carne, pues. Vamos, carne. Yo quiero que cada quien responda a esta pregunta. Por favor. ¿Cuál es la reacción de la gente que más disfrutas? Sí. Oh. Que lloren, que rían O que se pongan de pie. o que te griten. Yo todas. No, La que más te gusta. sigues dando esas No sé. respuestas, no. Solo puedes escoger una. ¿Cuál es tu favorita? Es que soy un uno. Y Ay, escoger una no ay, sería ay. honesto. Creo que para mí, si el final de la reunión termina en un como que... Clímax. Adorando, tocados por Dios. Yeah. Eso es como que la gloria. Yeah. Pero, ¿qué momento de la predicación en sí Ya. disfrutas tú más? O sea, Es que hacerlo reír, llorar. no, es que si yo he hecho el mensaje bien, yeah. los llevaste ahí. los hice reír, No, pero los hice entender, los hice llorar y Sí, después pero los claro. hice entregarse a Dios. claro, eso yo creo que es la meta de cada uno. Claro. Pero cuando estás arriba, ¿cuál te da más dopamina? Eso es. Los últimos 5 durante minutos. la predicación. Sí, los ¿Te últimos gusta 5 hacerlos reír? minutos. Que alguien se ría un chiste, Que lloren. que lloren con una historia o lo que sea, o que te griten amén. Me encanta que digan, oh, wow, nunca entendí eso. Ya. ¿Tú? Primera vez que lo veo. A mí que se pongan de pie. Se pone de pie. ¿Qué secta tienes tú? Anclados de pie. Siendo No, reales. pero, o sea, es el mejor momento. Y yo siempre terminado sus mensajes así. Yeah. Y ya es liturgia de nuestra iglesia. O sea, todo el mundo Yeah. termina puestos de pie. Es literal. Es literal. Yeah. Ya no sé si significa nada. Pero es mi momento favorito, si te soy real. ¿Y tú? Ay. Ahí estamos hablando de la carne. Mira, Yeah. obvio. Podría decir muchas cosas. Y he sentido. A veces me gusta más que se rían. A veces me gusta más que digan amén. A veces me gusta más que lloren. A veces, honestamente, mi esposa se frustra mucho cuando me pregunta cuál es tu comida favorita. Porque honestamente disfruto muchas comidas. Y disfruto. Yeah, right. Yo solo con ver una reacción me siento que estoy tocando algo. Entonces, pero honestamente ya hablando de un home run, lo que más me ha hecho llorar a mí, de decir, wow, ¿cómo es que Dios usa lo sencillo? Es cuando me llega una carta de alguien en la cárcel. Me llega una carta de alguien en otro país. Me llega un comentario de alguien que vino el domingo y me dice, esta semana tomé una decisión de avanzar en esto en mi vida. Tengo Right. 3 meses escuchándote y mi matrimonio ha cambiado. Dejé este hábito. Eso. Qué carnal tu respuesta. Lo giraste. No, yo quiero, No, pero checa, yo para mí quiero el ese- fruto en el momento. No, Oh. Sí, checas los comentarios en YouTube. no, Yo sí. Yeah. no. Ya.
¿Qué? Es horrible, no sé por qué lo hago. O de YouTube. ¿Los checas sí o no? En Insta. Sí. Ay. Sí. Sí, honestamente, creo que para mí ese es el home run. Yeah. Una vida cambiada por el Evangelio. Right. Y a veces no puedes medir el peso de un mensaje, tienes que medir el peso de una trayectoria de predicación.